Queremos resolver la problema del valor inicial, x doble primo más x es igual a seno t, con condiciones iniciales x de 0 es igual a 0, y x primo de 0 es igual a 0, mediante convolución. Para empezar, tomamos la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. A la izquierda, el Laplace la transformación de x doble primo es igual a s al cuadrado por grande x de s menos s veces x de 0 menos x primo de 0, y luego tenemos más. La transformada de Laplace de x, que nos da más x grande de s es igual a la derecha, la transformada de Laplace del seno t es igual a 1 dividido por cantidad s al cuadrado más 1. Y ahora realizamos la sustitución utilizando las condiciones iniciales. Dado que x de 0 es igual a 0, y x primo de 0 es igual a 0, el lado izquierdo se simplifica a s cuadrado multiplicado por x grande de s más x grande de s es igual a 1 dividido por cantidad s al cuadrado más 1. Y ahora tenemos que resolver la ecuación para la x grande de s. Para ello, factorizamos x grande de s desde la izquierda, lo que nos da una x grande de s multiplicada por la cantidad s al cuadrado más 1 es igual a 1 dividido por la cantidad s cuadrada más 1. Y ahora, para hallar la x grande de s, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 1 dividido por cantidad s al cuadrado más 1, lo que nos da una x grande de s igual a 1 dividida por el producto de s al cuadrado más 1 y s al cuadrado más 1. Por supuesto, también podríamos escribir esto como el cuadrado de s al cuadrado más 1, pero seguiremos adelante y déjalo en este formulario. Y ahora, para determinar x de t, tomamos la transformada inversa de Laplace de ambos lados de la ecuación. Observe a la izquierda, la transformada inversa de Laplace de x grande de s es igual a x de t. Y podemos escribir el lado derecho como la transformada inversa de Laplace de 1 dividida por cantidad s al cuadrado más 1 por 1 dividido por el cantidad s al cuadrado más 1. Necesitamos que el lado derecho esté en esta forma para aplicar la propiedad de que la inversa de Laplace transformada de f grande de s multiplicada por g grande de s es igual a la convolución de f de t y g de t, donde f de t es la inversa transformada de Laplace de f grande de s y g de t es la inversa transformada de Laplace de g grande de s. Observe en nuestro caso, la transformada de Laplace inversa de 1 dividida por la cantidad s al cuadrado más 1 es igual al seno t, y por lo tanto, para la fórmula, tanto f de t como g de t son iguales a seno de t. Y nuevamente, dado que la izquierda el lado es igual a x de t, tenemos x de t igual a convolución de f de t y g de t. Encontremos esta circunvolución en la siguiente diapositiva. Aplicando la definición de la convolución de f de t y g de t, que se muestra a continuación, donde tanto f de t como g de t son iguales al seno de t, tenemos x de t igual es integral de 0 a t del seno tau multiplicado por el seno del cantidad t menos tau de tau. A partir de aquí, queremos aplique la identidad trigonométrica que se muestra aquí a la derecha, donde seno x veces seno y es igual a 1 2 veces la diferencia del coseno de la cantidad, y menos x y el coseno de la cantidad y más x. Observe que en nuestro caso x es igual a tau y es igual a t menos tau. Aplicar la identidad a la función integrando, tenemos 1 2 veces la diferencia de coseno de la cantidad t menos 2 tau y el coseno t. Distribuyendo 1 2, podemos escribir la función integrando como 1 2 coseno en el cantidad t menos 2 tau menos 1 2 coseno t. Y ahora tenemos que encontrar la antiderivada. Para integrar 1 2 veces el coseno en la cantidad t menos 2 tau con respecto a tau, necesitamos para realizar la sustitución u, donde u es igual a t menos 2 tau, y por lo tanto, du es igual a 1 2 de tau negativo, que indica negativo 1 2 du es igual a de tau. Esto significa que al integrar, tenemos un factor adicional de menos 1 o 2. La antiderivada de 1 2 coseno en la cantidad t menos 2 tau es igual a menos 1 4 seno de la cantidad t menos 2 tau. Cuando integramos 1 2 coseno a t respetamos a tau. Tratamos 1 2 coseno t como una constante, lo que nos da menos 1 2 tau coseno t. Ahora necesitamos determinar f grande de t menos f grande de 0, como se muestra a continuación. Y ahora tenemos que simplificar. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Observa que el primer término en f grande de t es igual a menos 1 4 seno menos t. Usando la identidad, seno en menos x es igual a menos seno x, podemos simplificar negativo. 1 4 seno negativo t a 1 4 del seno de t, y luego tenemos menos medio tonelada coseno t. Y luego menos f grande de 0, lo que nos da menos 1 4 seno t menos 0, o simplemente menos 1 4 seno t, lo que nos da más 1 4 seno t y, finalmente, podemos combinar términos semejantes. 1 4 seno t más 1 4 seno t es igual a 1 2 seno de t, y por lo tanto, la solución final es x de t igual a 1 2 seno t menos medio tonelada coseno de t. Espero que esto le haya resultado útil.